Amigos, ¿qué tal? Como siempre, un gusto darles la bienvenida a nuestra emisión Triángulo de Letras. Como ya lo saben, a lo largo de estos capítulos que integran nuestra tercera temporada, nos hemos dedicado a transmitir desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Ya lo hemos dicho, pero conviene repetirlo, quizá el mejor marco para el desarrollo de este programa, que sí trata de literatura, pero sobre todo trata de conversación. El día de hoy un capítulo en el que hablaremos acerca de los nihilismos, que de alguna manera es el vaso comunicante entre las tres historias maravillosas que el día de hoy nos acompañan aquí. En principio me da muchísimo gusto saludar a Susana Pagano, quien está ahora aquí con nosotros. Susana, muchísimas gracias. Gracias a ti, Eduardo, muchísimas gracias. De verdad, mil gracias. Inés Fernández Moreno. Inés, muchísimas gracias. Hola, por estar Eduardo. con nosotros. Gracias a ti. Y finalmente yo lo menciono prácticamente siempre, no en último lugar, solo finalmente a Roman, pero aquí me va a costar trabajo tu apellido, no, Roman Simic Brodosowskis. Déjalo, Eduardo. Muchas consonantes. Mil gracias, Con Roman por estar ahora con gracias, nosotros. Te Gracias, agradecemos Eduardo. muchísimo. Si les parece, amigos, conozcamos un poco más acerca de la obra de los autores que el día de hoy aquí nos acompañan a través de las semblanzas que les hemos preparado. Y como ustedes ya lo saben, esa es la estructura del programa. Ahora volvemos e iniciamos nuestra conversación. Hoy platicaremos de nihilismos. Nacida en la Ciudad de México, narradora y guionista, Susana Pagano es autora de varias novelas. Estudió en la Escuela de Escritores de la SOGEM, el Instituto Cultural Helénico y la Universidad de Barcelona, España. Fue becaria del FONCA en la categoría de Jóvenes Creadores y del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ha escrito también cuento y reportaje, entre otros muchos géneros que su pluma cultiva. Nacida en Buenos Aires, Argentina, luego de realizar estudios en calidad de becaria en España y Francia, Inés Fernández Moreno se licenció en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente, colabora en diversos medios e imparte talleres literarios. Es autora de las novelas La última vez que maté a mi madre y La profesora de español. También ha escrito los libros de cuentos La vida en la cornisa, Un amor de agua y Hombres como Medanos. Nació en Zadar, Croacia. Roman Simic es licenciado en Filología Hispánica y Literatura Comparada por la Universidad de Zagreb, ciudad en la que radica actualmente. Hasta el momento, Roman ha publicado 3 colecciones de cuentos: ¿Dónde pasaremos la noche?, ¿De qué nos enamoramos?, y Aliméntame. La compilación que hoy nos presenta aquí representa una de las primeras incursiones del novísimo cuento croata dentro de nuestro mercado editorial. Y si yo fuera Susana San Juan es el título y la historia que nos plantea Susana Pagano aquí. Un aire curiosísimo rulfiano que habla de un personaje que a la vez que quiere ser y darse cuenta que no lo es, aspira de alguna forma a crear una historia en la que ella pudiera ser ese personaje. Vamos a conocer un poco más acerca de este libro mediante el texto, el fragmento que ya les hemos preparado. Regresamos y platicamos con Susana y le hacemos algunas preguntas acerca de su personaje. Está sentada frente al televisor sin nada mejor que hacer. Tom persigue a Jerry queriendo devorarlo de un solo bocado. Pero el ratón siempre es más astuto que el gato y logra escapar de su verdugo sin mayor dificultad. Te encantan las caricaturas y te sientes como Jerry, perseguida, acosada, pero ágil e imaginativa. Llega tu abuelo y se sienta a tu lado. Le gustan las caricaturas tanto como a ti. Ambos ríen de las travesuras de Jerry, de las tonterías de Tom. Sin decir media palabra, tu abuelo te toma de la mano llevándote hacia el jardín. Quisiera seguir viendo la tele, pero harías cualquier cosa que tu abuelo te pidiera. Se sienta en el columpio contigo en sus piernas. Te acaricia el cabello mientras dice: «Has sido mala, Susanita, muy mala. Sabes que las rosas del jardín no deben cortarse y tú lo hiciste». Y si yo fuera Susana San Juan,
Es el nombre del libro que nos presenta aquí Susana Pagano. Susana, cuéntanos un poco más acerca, sí, de la génesis de tu historia, pero sobre todo de esta influencia radical que tiene que ver o se encuentra anclada en la obra nada menos y nada más que de el propio Juan Rulfo. Coméntanos, por favor. Sí, bueno, es el personaje de una joven que se cree la inspiración de Rulfo para escribir el personaje de Susana San Juan. Ella se llama Susana y está segura, cierta, de que Juan Rulfo se inspiró en ella para escribir el personaje, aún sabiendo que Rulfo ya había muerto, ¿no? Y que además ella nace después de que Rulfo escribe su famosa novela, ¿no? ¿Qué es lo que te inspiró o por qué en todo caso apoyarte como influencia en uno de los más grandes escritores que ha tenido ya no solo la tradición de nuestras letras, sino la tradición de las letras, me atrevo a decir, mundial? Sí. Juan Rulfo, ¿por qué la influencia? Bueno, yo era muy joven cuando la escribí. De hecho, esta novela cumple 20 años de haber recibido el premio José Rubén Romero el año que entra. Y en ese momento, pues yo era una joven escritora que se podía uno atrever a cualquier cosa, ¿no? Cuando uno está empezando a escribir. Entonces, fue una especie de inspiración momentánea en la que de pronto me pareció una curiosidad, por decirlo de alguna manera, que Susana San Juan se llamara como yo, Susana. Y incluso yo misma dije, bueno, pues eso no tiene mucho mérito. Susana no es un nombre tan raro. Sin embargo, me pareció como curioso, como me agradó y me gustaba desde entonces ya mucho el personaje de Susana San Juan. Y Bien. evidentemente la obra de Pedro Páramo. Menciona Susana, Inés, inspiración momentánea. En el caso tuyo y en el caso de esta historia en la que de repente alguien que llevaba la dirección de su vida para un lugar y ella se ve transformada por, diría muy bien Aristóteles, una peripecia que verdaderamente es profunda, todo para otro lugar, la existencia toda para otro lugar. En el caso tuyo, ¿inspiración momentánea o se trata de una historia que fuiste cocinando a lo largo de los años? Cuéntanos, por favor. No Inés. fue una inspiración momentánea. En realidad, la génesis es un suceso real, concreto, Bien. porque yo tengo una madre muy mayor que tiene 93 años, a la que tengo que cuidar, y esa es una situación Concreta y real. complicada para una hija con una madre. Y luego una chica que la cuidaba y que me ayudaba a cuidarla le robó dinero. Entonces tuve este episodio concreto donde la chica me confesó que sí, que en efecto le había robado dinero y lloró y me contó todos sus dramas, que el marido la había dejado, que su casa se inundaba, que el bebé estaba enfermo, en fin, todos los dramas realmente de la pobreza. Y me prometió que nos iba a ir devolviendo el dinero. Entonces se generó una situación que para mí fue emocionalmente muy complicada, porque tenía de un lado a mi madre clamando venganza. La tenés que denunciar. Literalmente clamando venganza. Clamando venganza porque ella es un personaje bastante particular, en el cual en parte está inspirada la novela, porque luego tengo muchas otras madres complicadas y difíciles, de las que fui tomando otras características, digamos. Pero la génesis fue esta situación donde yo me sentía muy tironeada por mi madre y una terrible culpa social, porque veía a esta pobre chica que venía con un billetito todo arrugado, cada 10 días me llamaba y me traía un billetito, y yo ya no quería que me devolviera nada. Y bueno, esta situación me tenía conmocionada, entonces empecé a escribir a partir de esta situación. Y luego, bueno, claro, uno ya empieza a imaginar cosas, la escritura te va llevando. La escritura tiene esto, que es como el hilo de un ovillo que uno empieza a tirar y de pronto empiezan a aparecer cosas que no te imaginabas. Y esta navegación un poco a ciegas inicialmente te puede llevar al diablo, digamos, o te puede llevar a buen puerto. Luego hay que empezar a organizarse con un poco de frialdad. Pero digamos que la génesis fue esta. Y luego, bueno, este personaje, que es un personaje muy urbano y que trabaja y que va y que viene, recoge sus impresiones de la ciudad constantemente.
y eso es algo que a mí me interesa, ¿no? Y frente a lo cual estoy alerta, soy muy observadora, me encanta ver la gente, escucho diálogos, veo escenas, miro los negocios, cómo se llaman, etcétera. El otro día hablábamos de ciudades precisamente, y hay ciudades que no tienen este contacto humano, que son ciudades que solamente las puedes circular en auto y por carreteras. Bien. Mientras que para nosotros, ciudades latinoamericanas, yo creo que esto es común, grandes ciudades, ¿no? Hay un contacto humano constante y con una humanidad que en las grandes ciudades está muy complicada, ¿no? Porque también hay una violencia latente y esto también lo recoge la novela. Pero entiendo bien a lo que te refieres, una vinculación social mucho mayor en los términos que tú estás expresando, ¿no? Claro, Con claro. relación a las ciudades que pueden Sí, ser sí, muy sí, frías, sí. y ya Calvino lo definía hace muchísimos años, Sí. ¿no? Distantes, Claro. distantísimas. Esta no es una ciudad distante, es donde tú estás codo a codo todo el tiempo con una gran diversidad de gente, ¿no? Entre ellos ladrones o, en fin, tipos que son tratantes de blancas. Y entonces ahí es donde aparece la parte policial, digamos, de esta novela, donde este personaje, que es una mujer clase media, que está totalmente lejos de esa realidad, de pronto se ve envuelta en una situación Que policial. verdaderamente transformaría cualquier vida. Claro, y la transforma y hace una serie de cosas de las que no se creía en absoluto capaz. Pero bueno, las circunstancias la van empujando y es que uno nunca sabe cuáles son los límites de alguien, ¿verdad? Hasta que no llegas a una situación que te pone a prueba. Bien se menciona que nadie sabe de lo que es capaz hasta que no se ve en la disyuntiva de Claro. hacerlo. Claro, claro, claro. Mencionas las ciudades y me llama tanto la atención porque efectivamente, pensando en lo que tiene que ver con nuestra región, ya no solo México, la región latinoamericana, efectivamente hay una personalidad muy particular en lo que tiene que ver con nuestras culturas y con nuestras distintas formas de vivir la urbanidad. En el caso de una región del planeta que se encuentra tan distante a nosotros, no solo en términos sociales, no solo en términos literarios, gastronómicos, quizás hasta amorosos, a mí me parece relevantísima la labor de compilación de cuento croata, de cuento, digo yo, ex yugoslavo, que llevas a cabo a través de esta antología. Roman, coméntanos un poco acerca de ella, de A todos nos falta algo. Mira, es que esta antología quiere comunicar lo que iba pasando en mi país durante los años 90, cuando pasó una gran ruptura en nuestra sociedad por varias razones, con la guerra que muy sangrienta, muy cruel, y por la noche se cambió el mundo para nosotros. Y nació toda una nueva generación de los autores que no sabían, que entraron en la literatura y cambiaron la cara de la literatura presente croata. Inventaron una manera de hablar sobre esto, lo que iba pasando. Es como, por un lado, se puede ver como una historia de un país, como dijiste, de una parte del mundo, China, desconocida, pero por otra parte, creo que cada cuento en esta antología tiene algo que comunica con cualquier lector en el mundo, ¿sabes? Creo que literatura no vale si no hay ese algo universal. Y por eso son los cuentos croatas, pero también son los cuentos mexicanos. Y creo que si funciona en una parte, hay que funcionar en otra parte. Comunica, claro, algunas cosas que el lector mexicano, por ejemplo, desconoce, pero por otro lado, quiero o pienso, acerta las cosas que cada uno de nosotros, como un ser humano, Exactamente, es tiene. lo que pensaba. Un lenguaje local, pero al final un lenguaje Claro, universalísimo, claro, que claro. tiene que ver con el hecho de que todos somos seres humanos. Si les parece, amigos, vamos a una breve pausa, muy breve. Ahora regresamos y continuamos platicando acerca de estas historias y de los nihilismos. De todas las historias increíbles, me quedó grabada justo la del perro. Me la contaste al principio, cuando todavía estábamos saliendo, mientras todavía nos husmeábamos. Tal vez por eso el perro haya quedado atrapado allí,
Sea como sea, había una vez un perro callejero en tu calle sobre cuyo lomo un niño escribió con spray Croacia. El otro lo ahorcó por eso y empezó la guerra. Por el perro y por los niños. Bueno, eso no lo dijiste tú, pero yo saqué la conclusión por mí mismo, porque no entiendo qué es lo que verdaderamente pasó y porque me parece que no lo voy a entender nunca. En el otoño de 1991, al terminar el servicio militar en el Ejército Popular Yugoslavo, yo salía del cuartel en Serbia del Sur. Hemos visto ahora un fragmento de A todos nos falta algo. Roman, estableces una reflexión muy interesante desde el prólogo del libro. Dices, nosotros habitantes de una tierra que de un día para otro pareciera, en todo caso por el salvajismo, la bestialidad con que este tránsito se llevó a cabo, se transformó en otra. Sí, de ser yugoslavos de repente pasaron a ser macedonios, serbios, croatas. Y muchos más. Y Sí. muchos más, se crea... Sí, mira, Eduardo, como yo iba en la escuela, yo iba aprendiendo cierta geografía, cierta historia, y de repente se cambió la mapa, se cambió el mundo, la historia no era la misma de que yo aprendía, y entonces te confunde, pero lo que pasa en Croacia, existieron varias historias, algunas escondidas. Bien. Y entonces brotaron. Toda esta historia escondida brotó en un momento, y no solo en esta parte del mundo, y esto, mira, no puedes pasarlo por alto. Lo que me pasa es que a todos nos falta algo. Lo que a mí me parece es que durante esa época, como una sociedad, perdimos muchas cosas. Perdimos Naturalmente. nuestros familiares, pero perdimos como sociedad, perdimos cierta inocencia. ¿Sabes? Como no va a volver o va a tomar cierto tiempo para que vuelva. Y esto no lo puedes notar como de turista, ¿sabes? De turismo tú andas por las calles y haces lo que turistas hacen, pero debajo es como se nota, yo lo noto, como una vibración oscura que cambia el mundo. Y hay que tener un instrumento muy sensible, que literatura es, que creo que es, para captar esta vibración oscura. Y esta, de vez en cuando yo pienso que esta vibración no va a desaparecer, ¿sabes? Pero el mismo acto de escribir De alguna manera, te claro. purifica, te da un remedio, cierto remedio, o de la misma manera el acto de leer. Por eso creo es importante hacer las cosas así, y leer y escribir. Por supuesto, Roman. Y en ese sentido, Susana, Inés, me gustaría ampliar la pregunta para que podamos conversar sobre este tema que aportas, que me parece centralísimo. La literatura como una herramienta que permite, a través de lo que se plasma en el papel, yo lo iba a mencionar en estos términos, exorcizar los puntos malos, las vibraciones oscuras, incluso las diferencias que tengamos con nuestros personajes, desde la dialéctica que establecemos con cada uno de ellos. Ya tú nos mencionabas el personaje de tu mamá, ¿no? Tu mamá, que es una persona fuerte. ¿Cómo lo ven ustedes o desde su perspectiva, Susana? Sí, de hecho me parece súper interesante esto que dice Roman, porque creo que no solo la literatura, sino las bellas artes en general, ayudan al ser humano a exorcizar sus demonios. Todos tenemos un demonio dentro, todos tenemos esa parte oscura de la que hablas, en la que a veces es más grande, a veces es más pequeña, pero las artes, tanto la literatura, la danza, el cine, la pintura, la escultura, te ayudan a sacar esos demonios, tanto como creador como observador también, ¿no? Claro, desde la perspectiva también observadora. Y mira, ya repetí 2 veces la palabra perspectiva, pero bien, desde allí va. Inés, ibas tú a agregar algo. Y también te da esta libertad de reorganizar lo caótico, es verdad, están todas las partes oscuras, que en el caso de lo que cuenta Román es muy dramático porque toca la constitución de un país y de una sociedad. Nosotros también como argentinos hemos pasado todos, bueno, cada país tiene su historia tremenda, Claro, ¿verdad? Y luego está la dimensión personal o íntima, la problemática existencial,
digamos, toda esa suma de diversos demonios de distintos ámbitos, y la literatura, es verdad, te sirve para exorcizarlos y para darte además como este gusto donde tú eres el que organiza, porque la vida puede terminar de maneras, pues ya sabemos, horripilantes, pero en una novela eres tú, o en un cuento, tú quien organiza esa realidad. Claro. Entonces, de alguna manera es una especie de revancha o de lucha contra la muerte y contra el caos, si quieres, porque es algo que lo organizas tú y te puedes dar el gusto de un final feliz, de un encuentro o de una venganza o de decir aquellas cosas que querrías decir a viva voz y bueno, no hay tal vez canales de expresión y todo eso aparece allí, ¿no? Así que es extraordinario poder escribir. Es extraordinario, Poder ciertamente. escribir o poder tener alguna disciplina artística Exacto. donde todo esto, parte de lo cual uno entiende, parte de lo cual uno es consciente y otra parte de la que no eres consciente, porque esta vibración de la que tú hablas, Román, tampoco tiene una expresión muy definida, Claro. ¿no? Antes, Claro. antes, Entonces, por supuesto, de continuar con nuestra conversación, si les parece, Inés, vamos a presentar un fragmento acerca de tu libro. Miren, curioso, estamos hablando de nihilismos y ahora también de vibraciones y de oscuridades. Sí. El cielo no existe es el nombre de esta novela maravillosa. Conozcámosla un poco más, regresamos e iniciamos o reiniciamos nuestra conversación. Cuando llega a Corrientes, encuentra el subte cerrado. Paro sorpresivo. La gente se agolpa en la entrada sin saber hacia dónde ir, como un hormiguero al que alguien hubiera pateado. Tiene suerte y consigue un taxi para ir hasta Florida y Córdoba. Una vez que se decide a gastar plata en un taxi, Cala se sube al primero que pasa libre. Su amiga Gloria, en cambio, especula cada vez como si fuera a comprarse un auto. Si es un último modelo, si tiene aire, si es o no radiotaxi, el aspecto general del chofer. Tiene un olfato especial, dice, para darse cuenta desde la esquina si el tipo es un loco mala onda, drogado o más o menos normal. Cala se mete en un viejo Dodge con el tapizado manchado, olor a humedad y la música a todo volumen. Conocemos un poco más y nos enamoramos de la historia de El cielo no existe, pero algo antes de irnos a este fragmento, estaban comentando o estaban iniciando, iban a comentar apenas ustedes, Inés, Román, con respecto a esto que platicábamos antes del fragmento. sí, esto de que la vibración de la que habla Román tal vez no sea fácilmente expresable, Claro. ¿no? O, Claro. ¿cómo lo determinas? Y esto es lo que aparece de distintas formas seguramente en estos cuentos y en lo que cada uno escribe. Estas oscuridades, ¿no? ¿Sabes yo lo que sentía, perdón Román, antes de que lo menciones? Sí, es efectivamente como una especie de sensación muy abstracta que tendía mucho sí a la tristeza o a la melancolía o a la oscuridad, pero disculpa, continúa, tú ibas a mencionar algo, Román. No, yo quería añadir o continuar a lo que Susana y Inés iban hablando. Para mí, la literatura es instrumento no solo para mostrar cosas, sino para entenderlas. Como Claro. ser humano es algo, no me importa la literatura si escribo lo que sé. Yo quiero entender, yo quiero captar cosas que no Entender sé. la razón del Sí, otro, que es una de las grandes y utilidades eso como prácticas. es un instrumento para entender el mundo y a ti mismo y tu prójimo y por eso es una aventura, como tú dijiste, cuando entras el proceso de escribir, de vez en cuando no sabes, o muy a menudo no sabes a dónde te va ¿A dónde vas? a ¿A dónde te traer. lleva? Es una aventura, es algo muy Sí. No, es increíble porque de pronto aparece algo que te sorprende enormemente Claro, a ti claro, mismo. ujú. Porque Claro. esto estaba dentro mío. ¿De dónde? ¿Qué es esto? ¿no? Y realmente creo que eso tiene que ver con la comprensión. Te va como ampliando esa posibilidad de comprender. Y al mismo tiempo es como una forma de ir pensando, ¿no? A través de las palabras. Se va concretando el pensamiento. También por esto de que el pensamiento es tan volátil, ¿no? O todo lo que te sucede, la conciencia, el pensamiento mezclado con tus sentimientos, con tus sensaciones, es como una masa como difícil y medio inaprensible. Y entonces en la escritura como que tú consigues agarrar eso y plasmar algo de esto en el papel y a partir de ahí seguir ampliándolo. Por supuesto, y en ese sentido muchas veces robustecer la historia
primordial o la historia original sobre la cual estábamos basando nuestra inventiva de formas en muchos casos insospechadas, ¿no? A veces la historia se va para un lado del que nosotros no tenemos idea primera, Susana. Claro, incluso con el final, muchas veces estás pensando algo acerca de cómo, estás imaginando cómo va a ser ese final, pero la historia sola te va llevando hacia otro rumbo, hacia otro lugar, Claro. los personajes mismos. Claro. Se habla mucho de que cobran vida los personajes. claro. De que Es cobran cierto, vida. o sea, yo creo que a veces piensan que los escritores somos medio esquizofrénicos porque dices, es que sí escucho la voz del Claro. personaje, la oigo, me está hablando y la historia Claro. también me habla y me Claro. conduce, Sí. ¿no? En el caso de la compilación tuya, Roman, a ti las historias te hablaban. ¿Tú ves esto? Sí, por supuesto, desde la perspectiva creadora, desde la perspectiva autoral, pero también, y eso me interesó muchísimo, desde la perspectiva puramente lectora. ¿Tuviste oportunidad de leer tu país, de leer Claro. una parte de la realidad que te ha tocado vivir a través de los ojos de otros? Mira, es como cada antología revela a su compilador. Es que si otros editores lo harían de manera diferente y sus Croacias serían diferentes, Claro. distintas. A mí me pareció que esto es mi manera la manera en que yo pienso Croacia, en que yo siento Croacia y encontré estas huellas, estos rasgos en la obra de otros autores. Y con antología también cosa interesante es que a mí no me interesan las antologías que canonizan, que como una marcha militar te dan un autor consagrado y otro autor consagrado y tercer autor consagrado, y entonces no tienes el sabor. Para mí, antología es como un baile, ¿sabes? Como hay que tener ritmo, hay que tener fuerza, hay que parar, hay que mover. Y quise hacer un libro así, que se lee, que se lee y que se te pegan las imágenes, las maneras de decir cosas, una multitud de voces, porque no es solo una voz, no es solo una Croacia, no es solo una literatura. Hay que captar las diferencias, cosas, marcos distintos. Para mí eso es una antología, un ser vivo. Al final creo que esa es una de las partes muy lindas, ¿no?, con las que podríamos cerrar nuestra conversación del día de hoy, porque infortunadamente se nos está acabando Muy el bueno. tiempo. Tiene que ver con eso, con la viveza que a través de la literatura uno como lector puede capturar de cada una de las historias. Yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes que hayan estado el día de hoy con nosotros. Inés Fernández, muchísimas Bueno, gracias. gracias a ti. Roman, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Eduardo. Eres un gran anfitrión. Mil gracias, Roman. Susana, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas por estar gracias con a ti, nosotros. gracias. Y a ustedes, amigos, igualmente el agradecimiento por haber mirado un capítulo más de nuestra serie de Triángulo de Letras. Ya nos miraremos aquí la semana entrante, todavía desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y a nuestros autores les pido, por favor, que nos firmen los libros que han traído para poderlos regalar a nuestros televidentes. Y nuevamente extenderles la invitación para que nos miremos aquí la semana entrante. Muchísimas gracias. Gracias.